Gracias de nuevo por estar aquí. Seguro estás buscando otra historia escalofriante. Pues hoy te daré 3. Este especial de terror lo subí hace muchos años, así que lo he tenido que actualizar, reconstruir y mejorar. Y aunque en esencia es el mismo, las historias se sienten como nuevas. Espero que lo disfruten y que me dejen su opinión, peticiones y saludos. La versión clásica, con una historia extra, titulada Sueños Inducidos, se encuentra en mi Patreon, para todos los que ayudan con $1 al mes. Hablando de eso, quiero dedicar este video a mis maravillosos patrocinadores. Zaptrix, Derek Ramos, Anaís Vilches Moreno, El Crack Loco, Edgar, Alice Curay, Diolo, Vladimir Medel, Amadeus Viaco, Freddy Vicuña, Orek, Elvin de Pavón Flores, Fred Jones, Alberto, Fernando Bravo, Ángel Dese, Cheo Angelito, Eva Lamy, Héctor Montes, Nancy, Yamilet Perdomo, Santiago Ramírez, Fanny Velázquez, Shadi, James Kirizane, Jorge Luis, Jorge Aguilar, Valentín Villanueva, Alberto Amachi, Ángel Montiel, Manuel Lugo, Renzo Montoya, Andrés Landeros, Jorge Ortiz, Ramiro Iracheta, Luis Hernández, Teresa Arancibia, Nacho Muñoz, Laif Fondenun, Valeria Muñoz, Roberto Hernández, Ángel Ibrahim, Jorge Castro, Salvador Peredo, Miguel Ángel Espidio y Andrea Ruiz. Y ahora sí, sin más dilaciones, los dejo con... Especial de Terror 2. Las sombras de la carretera. No quiero ser el clásico farsante, asegurando que esta historia es real. Pero así es. Me sucedió a mí, hace 10 años. Puede parecer mucho tiempo, pero su naturaleza aberrante la ha tatuado en mi mente. Es más, en todo mi cuerpo. Sobre todo cuando durante los sueños, o en situaciones parecidas, revivo el horror que viví en ese momento. Todo comenzó cuando la chica con la que salía en aquel entonces, se quedó en mi casa hasta tarde. El maratón de 3 películas de Netflix que acababan de estrenar, nos hizo perder la noción del tiempo. Dios mío, pasan de las 10 de la noche. Exclamó ella abriendo las cortinas negras de mi habitación. El sol había sido devorado por las montañas, que a lo lejos parecían demonios de alas puntiagudas. Te dije que solo viéramos la primera parte. Espete poniéndome las botas. Ella estiró las cobijas borrando la marca de su cuerpo en mi cama. Tengo que irme a casa, mi papá va a asesinarme. Gritó bajando las escaleras. Recogió los platos de la mesa, como para borrar todo rastro de su presencia, y pidió un taxi por teléfono. Su conductor tenía cara de criminal, así que lo rechazó. Como ningún otro taxi del sitio quiso venir, le sugerí llevarla yo mismo. Pero, estás aprendiendo a manejar, y no lo haces muy bien. Señaló. Cada vez se hacía más tarde, y así nos dieron las 11. Aún recuerdo mi carro, amplio y cómodo, de color negro como una limusina. Por fuera se veía espectacular, pero ya cargaba con 11 años. El motor era ruidoso, y tenía que calentarse media hora antes de salir. ¿Estás seguro?, me preguntó subiéndose. No soy un conductor tan malo. Protesté mientras esperábamos. Lo sé. Pero vivo muy lejos, la carretera serpentea por un bosque. No hay faros, y hay un tramo de subida. Explicó. La luz del aceite estaba encendida, pero la ignoré porque ya era habitual, y siempre se apagaba sola. No te preocupes, puedo hacerlo. Aseguré. Abrí la reja y tomamos rumbo. ¿Tu carro no va más rápido?, preguntó. Claro, como cualquier carro. Pero a esta hora no me gusta ir a más de 50. Repuse. Está bien, de todas maneras mi papá va a castigarme. ¿Qué importa si llegamos a las 12? Musitó subiendo los pies en el tablero. Su casa estaba en las afueras, en una zona famosa por sus ladrones de autos.
Una mafia que se dedicaba a esta actividad. Se los traían de la ciudad, les cambiaban las placas y el registro. Me gustaba conducir tan tarde, a la hora en que los semáforos parpadean para que cruces con cuidado, pero sin detenerte. Además, en esa época, todavía disfrutabas de calles vacías de autos. Saliendo de la ciudad, las carreteras comenzaban a hacerse feas, llenas de hoyos, rajaduras y bultos. A causa de un bache, la chica rebotó en el asiento y se golpeó la cabeza en el techo del auto. Disculpen si le digo, la chica, pero en realidad no recuerdo su nombre, y ella no es importante para el relato. Solo sé que me gustaba que usara vestidos sin sujetador. ¿Tu auto no tiene amortiguadores, o qué rayos?, se quejó. No pude evitar reírme. Tiene muelles de lámina, aseguré. Es tecnología de hace 11 años. Ya casi nadie los tiene. Estamos montando un verdadero dinosaurio, presumí. No le hizo tanta gracia. Hubiera aceptado al conductor de Uber con cara de asesino, lamentó sobándose la cabeza. Otro agujero hizo que mi carro se golpeara con demasiada violencia. Así que me detuve en una tienda 24 horas, y mandé a la chica por un refresco, mientras yo revisaba que no estuviese goteando aceite, o que se hubiese roto algo. ¿Este está bien?, preguntó. Me había traído una soda de fresa. La idea del refresco era que tuviera cafeína, para que no me durmiera al volante, reclamé. Lo siento, gasté mis últimas monedas. Pero llevas mi inigualable compañía, te haré la plática, aseguró subiéndose. Como todo estaba bien, continuamos. No hablas mucho, ¿verdad?, cuestionó. Estaba concentrado manejando, y me ponía nervioso hablar con ella, aunque ya habíamos salido 4 veces. Me hubiese gustado besarla de nuevo, pero siempre era ella la que tomaba la iniciativa. La otra vez dijiste que no me callaba, recordé. Ya habíamos entrado a la zona boscosa. Es verdad. Pero solo hablas mucho cuando algo te apasiona, recriminó. Pensé que todos hacíamos eso, respondí girando en la señal. Pues sí, pero también contamos anécdotas, hablamos de nuestros gustos, y de nuestros anhelos, expuso. Y pensar que justamente eso era lo que no me gustaba de la gente. Ella comenzó a hablar sin parar hasta que llegamos a su casa, dentro de un complejo de viviendas. Lo admito, soy muy despistado e incluso me costó trabajo encontrar la salida de aquella privada de casas. Era tan tonto ubicándome que cada zona nueva me parecía un maldito laberinto. Aquel pueblito pintoresco, encallado en las faldas de la montaña, resultaba agobiante. Cada casa, tienda y calle parecía idéntica a la siguiente, y terminé dando vueltas, antes de por fin encontrar el centro. Una iglesia grande me ayudó a encontrar un sitio de taxis. Por aquellos días todavía estaban lejos las aplicaciones de celular, que pueden guiarte con una dulce voz electrónica. Me estacioné en el cajón frente a la iglesia, y bajé a hablar con 2 hombres que fumaban junto a sus taxis amarillos. Buenas noches, saludé. ¿Qué pasa?, preguntó uno de los señores con desconfianza. Disculpen, quería saber cómo llego a la carretera principal, la que me lleva hasta la ciudad, cuestioné. Uno de ellos tiró el cigarro al suelo y lo pisó. Te vas a seguir por esta calle todo derecho, hasta llegar a la explanada. Ahí giras a la derecha y agarras una calle perpendicular, atraviesas los rieles del tranvía y subes al segundo piso, tomas la primera salida y ya estás en la carretera, explicó. Sonaba complicado, pero me aseguró que no lo era. Sigue los letreros, gritó el otro. Por supuesto, me hubiese gustado que me escribieran las indicaciones y que me dibujaran un mapa. Cuando les estaba dando las gracias, el otro taxista se acercó y me dijo: ten mucho cuidado a esta hora. Cuando llegues a la zona boscosa, no frenes mucho en los topes. Si es posible, mejor bríncatelos. Justo ahorita salen unos hombres y te agarran cuando te paras en los topes. Cierra bien tus puertas. Son ladrones de coches. Tu carro se ve muy bonito, y seguro intentan quitártelo, aseguró el otro.
Mi carro era grande y negro, tenía faros nuevos y la pintura cuidada. Ya está viejo, no vale nada. Aseguré. Parece nuevo, y con eso es suficiente para llamar su atención. Expresaba. La otra vez mataron a un chamaquito, por un compacto. Aseguró el de bigote. Tendré mucho cuidado. Les dije subiéndome a mi auto. Tomé camino, pero de nuevo me perdí dentro del pueblo. Un chico me hizo señas para que me detuviera. Lo escuché sin bajar la ventanilla, y con el pie en el acelerador. Camarada. ¿Podrías darme un aventón? Voy a la carretera. Gritó acercándose a mi auto. ¿Por qué no tomas un taxi? Le pregunté. Me robaron la cartera. Aseguró mostrándome que sus bolsillos estaban vacíos. Parecía un estudiante de mi grado, pero dudé porque no llevaba mochila, ni portfolio. ¿A dónde vas? Quise saber. En realidad voy a la ciudad. Explicó. Vine a ver a mi novia, pero nos peleamos. Está bien, sube. Le dije porque creí su historia. Además necesitaba su ayuda para encontrar la carretera. ¿Es tu primera vez aquí? Preguntó. ¿Se nota? Vete encontrando de nuevo la iglesia. Los taxistas ya no estaban. Gira en la siguiente, y luego sigue derecho. Es un pueblo grande. Justificó. Parecía agradable, pero aún podría traer un cuchillo escondido en alguna parte, así que no terminé de confiar en él. ¿Hace mucho que vienes? Quise saber. Un mes. Contestó sin pensarlo mucho. En la calle que viene toma la diagonal, indicó. Con razón sabes moverte también. Reconocí. Él se quedó callado hasta que llegamos a la carretera. La autopista se terminó muy rápido y tomamos un camino sin luz, feo y angosto, como de cuento de terror. Con bosque a ambos lados. Encajé el pie en el acelerador, para salir de ahí lo más rápido posible. Vas muy rápido. Criticó mi pasajero. Íbamos a 80. Por aquí está muy feo. Comenté bajando a 75. El carro brincó un tope y aterrizamos 10 metros adelante. Me costó trabajo recuperar el control del vehículo. Alcancé a esquivar un árbol que estaba casi sobre el asfalto. Mejor vamos despacio, si el carro se sale de la carretera, aquí nos quedamos. Señaló. No quiero que me roben el auto. Espeté. La mafia de ladrones de autos no opera así. Ellos roban en la ciudad, autos estacionados. Explicó. 2 taxistas me dijeron que en esta parte de la autopista los ladrones aprovechan que frenas en los topes, para atacarte en manada. Aullé acelerando. ¿En manada? Preguntó. ¿Como animales? Dicen que mataron a un chico para robarle. Así que sí, sugiero que son animales. Y no quiero ofender a los animales. Repuse. Él sonrió. Esos tipos te estaban tomando el pelo. La gente de este lugar odia a los chicos de ciudad como tú y como yo. Aseguró. ¿Eso crees? Pregunté bajando la velocidad un poco hasta los 60. Te lo aseguro. Afirmó. 2 hombres venían caminando sobre la carretera, en el sentido en el que íbamos. Los vi levantar la mano cuando nos vieron, así que me cambié de carril y aceleré hasta dejarlos atrás. Pensé que se trataba de un truco para que una jauría de ladrones se nos echara encima. Espera. ¿Y si necesitaban ayuda? Cuestionó mi pasajero. Al diablo. Le dije temblando. Deberíamos regresar por ellos. Eran un señor y su hijo. Sugirió mirando por el retrovisor. Lo único que quiero es llegar a mi casa. Si tú quieres puedo dejarte aquí. Amenacé. Eran las 2 de la mañana y la carretera estaba completamente oscura. Mi peor pesadilla se hizo realidad cuando el cofre del auto tronó muy fuerte y comenzamos a desacelerar hasta detenernos. La luz del aceite nunca se había apagado. ¿Revisaste el aceite? Preguntó.
Intenté encender el carro, pero estaba ahogado. Mis manos sudorosas se resbalaban en el volante. Bajaré a revisar, dijo levantando el seguro. Un lamento agudo y largo hizo que nos quedáramos quietos. Enseguida varios quejidos, como si estuviéramos en el pabellón de un hospital. Mi corazón podía escucharse y me zumbaban los oídos. La carretera estaba completamente cubierta por una neblina espesa. Los quejidos aumentaban de volumen. También jadeos, y una que otra risa. La neblina iba subiendo hasta que cubrió el auto. No te asustes, tartamudeó mi pasajero. Estaba aterrorizado, quería desmayarme pero no pude hacerlo. No pasó nada en varios minutos, pero enseguida vino lo peor. Las sombras que proyectaban los árboles sobre nosotros comenzaron a sacudirse con violencia al tiempo que un grito se proyectó desde lejos. Las copas de los árboles nos movían, solo sus sombras, como si tuvieran voluntad propia. Varias siluetas humanas salieron de la neblina. Eran altos y completamente negros. No pude resistir y grité como una mujer. Mi compañero ya se había desmayado para ese momento. Mierda, esto no es real. Grité. Sentí como si mi alma abandonara mi cuerpo y viera todo como si fuera una película. Las siluetas humanas se arrojaron sobre mi auto, embistiéndolo como si quisieran voltearlo. Estrellaban sus cabezas en el parabrisas y las ventanillas, como para reventarlas, y rascaban con sus garras como para destrozar las duras láminas. Golpes, patadas, araños, y gruñidos. No sé cómo logré moverme, pero me arrojé al piso del auto. Las sombras siguieron atacando mi auto por más de una hora. Estaba tan tenso que la garganta me dolía como si estuviesen ahorcándome. De pronto todo se calmó. Aunque ya no escuchaba nada, no quise abrir los ojos. Me quedé recostado, intentando relajarme, hasta que por fin me quedé dormido. Desperté hasta las 8 de la mañana. Me dolía todo el cuerpo como si hubiera hecho ejercicio. Los dedos de mis manos estaban rígidos, y el frío de la mañana hacía que me sacudieran espasmos inevitables. Como los vidrios estaban empañados, los limpié tímidamente con las manos. El chico seguía desvanecido, pero como estaba roncando, supuse que estaba dormido, no desmayado. Fue hasta que bajé las ventanillas que me di cuenta de que mi auto estaba en medio del bosque. No supe cómo habíamos llegado hasta ese lugar. Esas sombras debieron cargarnos, o arrastrarnos hasta ahí. Le pedí a Dios que me ayudara y di vuelta a la llave. Milagrosamente, mi coche encendió. Di un suspiro largo. Gracias, susurré. Todavía temblando conduje de regreso a la carretera, y luego hasta el primer pueblo que encontré. Aún hoy, 10 años después, recuerdo aquellas siluetas humanas de un negro profundo que se arrojaban sobre mi auto, queriendo destruirlo, y sacarme de ahí. Justo hoy que decidí recordar ese insólito, me vino a la mente otra espantosa teoría. ¿Qué tal si esas sombras no querían sacarme a mí del auto? ¿Qué tal si lo que deseaban era llevarse a mi pasajero? Supongamos que aquel chico al que le di un aventón, era en realidad un alma en pena. Un ser que se había escapado del infierno. Y esas sombras, sus crueles celadores. El huevo extraterrestre. Si he de obligarme a pensar en una solución para el origen de la vida, prefiero creer en extraterrestres antes que en Dios. Y no solo por la imagen cómica del señor de barba blanca, sentado en las nubes, creando las olas al mover sus pies descalzos y colosales dentro del mar, sino porque tiene toda la lógica. He visto cientos de documentales. Mi favorito es uno en el que afirman que los extraterrestres buscaban oro en este planeta, y tuvieron que combinar el ADN de los simios, con el suyo, para fabricar esclavos con conciencia, pero obedientes.
Tampoco se trata de que me esté rebelando contra las creencias de mi padre, que piensa que el viejo de allá arriba lo escucha cuando junta las manos y se pone serio. Si debo elegir una fantasía, prefiero la de los hombrecitos grises. Soy un nerd, me gusta estudiar e ir bien en la escuela. Me gusta ser más inteligente que los demás. Creer en mí mismo, pero mantenerme escéptico con respecto a distintos fenómenos. Dentro de todos los fenómenos que me atraen, los alienígenas siempre han sido mis favoritos. Disfruto pensando que tienen más tecnología, que nos estudian, que nos vacunan, y modifican el ambiente. Que les interesamos de algún modo, porque tenemos algo que ellos quieren. Aún con todo lo que me fascina esta mitología, ni yo me creía que en realidad existieran. Hasta que sucedió lo que les voy a contar. Ese fue un día agotador. Tuve exámenes en todas las materias, y después de clases nos reunimos en la casa de Alberto para hacer un trabajo en equipo. Había formado equipo con mis dos mejores amigos, pero ellos terminaron metiendo a otros dos compañeros con los que no me llevaba. Las cosas se pusieron tensas y terminé yéndome a los golpes con uno de ellos. Cuando por fin llegué a mi casa solo quería encerrarme en mi cuarto y mirar la televisión. Un maratón de Demon Slayer, o el siguiente capítulo del documental de Amos Espaciales. Mi madre, sin embargo, tenía otros planes para mí. Quería que fuera a casa de mi tía, que vive en el cerro, para llevarle una canasta de huevos. Iba a protestar, pero recordé que la semana que venía iba a pedirles permiso y dinero, para ir a una convención de videojuegos. Así que interpreté el papel del adolescente bueno y obediente. El transporte público podía llevarme hasta la casa de mi tía, muy cerca de las torres de luz, pero preferí bajarme a la mitad del recorrido y caminar. El aire era limpio. Me rodeaba vegetación densa. Pirules frondosos, flores silvestres, y musgo. Todo junto componían un aroma delicioso a naturaleza. El sonido del agua bajando por las alcantarillas, y el canto de los pájaros, te daba la impresión de que estabas en la montaña. Muy lejos de todos tus problemas. Cerré los ojos y alcé la mirada hacia el cielo, que era plateado y luminoso. Un perro ladró y yo casi solté la canasta de huevos por el susto. Era un pastor amarrado en una azotea. La urbana marca del hombre, en contraste con el sueño magnífico de la vida silvestre. Debo tener más cuidado, dije escalando unas rocas, para retomar el camino. Mientras caminaba tuve la extraña sensación de ser observado. En la calle no había una sola persona. Volteé a todos lados, estaba solo. Y ya sé que suena raro, pero esta sensación es muy real, y está documentada. Un sexto sentido, primal y agudo, que nos obliga a vigilar sobre los hombros. Al sentir que una persona nos observa desde algún punto en el panorama. Para empeorar las cosas, empezaba a oscurecer, así que comencé a caminar más rápido. Si no hubiese tenido una canasta de huevos colgando del brazo, incluso me hubiese echado a correr. Cuando estaba cruzando el camino de piedra hacia casa de mi tía, escuché un zumbido muy particular. Me quedé muy quieto para no crujir la hierba a mis pies, y poder escuchar mejor el sonido. Era como una secadora de ropa muy ligera, muy lejana, que dibujaba una órbita. El zumbido parecía girar alrededor de mí. O al menos eso fue lo que mi paranoia me obligaba a creer. Así como comenzó se detuvo. Pensé que era un ruido formado por varios efectos sonoros. El viento, y el gorgoteo de algún pájaro, o qué sé yo. Entonces, seguí caminando. Ya casi al llegar, me di cuenta de que ya no llevaba un solo huevo en la canasta. «¡Pero qué estúpido soy!», exclamé desandando mis pasos. Pero no conseguí encontrar nada en el camino. Por estarme distrayendo con tantos pensamientos, ni yo había escuchado en qué momento se me habían caído. Pensé en regresarme todo el camino para ver si los encontraba, pero ya era noche, y de cualquier manera estarían todos rotos. Toqué a la puerta de mi tía y le expliqué lo que había pasado. «No te preocupes», me dijo. Me invitó un vaso de leche, y me aseguró que no iba a decirle nada a mi mamá. Le di las gracias y me regresé a mi casa. Pude disfrutar de la comodidad de mi cama hasta las 9 de la noche. Puse una película, y me quedé dormido. Esa sensación que había tenido en el cerro, como de alguien observándome, regresó y me hizo sacudirme debajo de las cobijas.
Saqué el brazo lo suficiente para encontrar mi teléfono en la mesita de noche, y encendí la lámpara. Busqué desesperadamente por toda mi habitación, y no estuve tranquilo hasta que revisé cada rincón, para darme cuenta de que estaba solo. Miré el reloj con sus números rojos. Eran las 12:30. Tenía que levantarme temprano para irme a la escuela, así que me volví a acurrucar. Escondí el rostro en las cobijas, y seguí durmiendo. Un miedo terrible se apoderó de mí, y me obligó a adoptar una posición fetal, con el cuerpo muy rígido. Intenté gritar pero la voz se me quedaba en la garganta. Ni siquiera podía respirar bien. Tuve la sensación de salirme de mi cuerpo, como de flotar en el aire, aferrándome a lo que me quedaba de peso en el cuerpo, tratando de agarrarme de las cobijas. Me elevaba como si estuviese relleno de helio. Me veía a mí mismo ahí acostado, mientras al mismo tiempo chocaba en el techo como un globo, intentando agarrarme de los muebles. Me sentí intranquilo y nervioso, aterrorizado. Pero al mismo tiempo una voz me susurraba que estaba soñando, que nada de eso era real. Es un sueño, no está pasando nada, es un sueño. Repetía una voz en mi cabeza. Me quedé flotando así por varias horas. Intenté ver si podía atravesar las paredes, pero no era intangible, solo más liviano de lo normal. Entonces comencé a sentir un calor intenso, como si estuviera en un baño sauna. Era un calor húmedo. Mis pies eran más ligeros que el resto de mi cuerpo, así que ahora estaba de cabeza, con las plantas sobre el techo. Todo el sudor me resbalaba hacia el rostro, y me escurría por la nariz. Lo más horrible no había comenzado. Sentí como si me introdujeran un tubo muy grueso por el brazo. Era un dolor tan desgarrador, y no se detenía. El tubo avanzaba muy despacio desde la muñeca hasta el hombro, y luego se encajaba en mi costilla izquierda. No podía gritar, tenía los labios pegados, como para no desinflarme. Sentí otro líquido caliente escurriendo por ese mismo brazo, hasta mi muñeca. Los hilos de oleosa textura envolvieron mis dedos, pasando por entre el índice y el anular. Supuse que era sangre, mi sangre. Una luz intensa, como los faros de una camioneta, me deslumbró, aunque yo tenía los ojos cerrados. De súbito, jalaron la manguera para sacarla de mi brazo. Como si me volviera pesado de repente, caí en mi cama sobre mi propio cuerpo, aunque con suavidad. Sentí los huesos encajarse sobre mi ser etéreo, y sobre todo una incomodidad en el pecho. Todo el cansancio de haber estado flotando me llegó de repente y me hizo dormir enseguida. Al día siguiente desperté envuelto en las sábanas, con la cabeza colgando en la parte baja del colchón. Solo me dolía el cuello, y seguía algo cansado. Me levanté y al verme en el espejo noté algo muy extraño. 2 centímetros debajo de mi codo, y hasta mi muñeca, tenía una mancha de tinta muy suave, de color sepia. Lo asocié enseguida con lo que había soñado e imaginé que esa mancha era la razón por la que había tenido tal alucinación. Pero, ¿de dónde había salido aquel líquido para empezar? Revisé las sábanas y la colcha, pero no encontré nada. Mi almohada y mi pijama estaban limpias también. No era normal, pero como se me hacía tarde para ir a la escuela me fui a bañar. Me tallé la mancha con fuerza, pero cuando me estaba secando pude ver que la marca seguía ahí. La tinta café estaba impregnada muy profundo en mi piel. Mi hermana tampoco cree en los fenómenos de raptos alienígenas. Es más, ni siquiera le interesan, incluso así, ella tuvo que aceptar que esta mancha era algo extraño. Intentó quitarme la mancha con solvente para pintura de uñas, pero no logró nada. Compartimos una mirada extrañada. Unos días después la mancha desapareció por sí misma. Todas las personas a las que se los conté admitieron que era raro. Sin embargo, no podía saber que unos días después sucedería algo tan extraordinario. Esa tarde cuando llegué de la escuela, mi mamá me pidió subir a barrer la azotea, porque siempre se acumulan las hojas de los árboles, y tapan las canaletas por donde se tiene que ir el agua de la lluvia. Había sido otro duro día de escuela y estaba esperando acostarme a dormir un poco. Así que planeaba realizar mis tareas rápido y encerrarme en mi habitación. Un gato salió huyendo de debajo de unas láminas cuando me vio. Tomé la escoba del armario y comencé a barrer. Encontré botellas de plástico, cometas, pelotas, frisbees, y toda clase de basura que se volaba desde las casas de los vecinos.
Por supuesto, no esperaba encontrar también los huevos que había perdido de camino a la casa de mi tía. Miré impactado. Estaban ahí, en mi propia azotea, acomodados encima de mi habitación. Supe que eran los mismos porque mi mamá les dibuja caritas para reconocer a los que son más viejos. Los levanté para comprobar que estaban intactos. Uno de ellos tenía dibujado un rostro muy extraño. Ojos negros de almendra, grandes, boca pequeña y 2 orificios para la nariz. También unas antenas cortas. La efigie clásica del alien. No supe cómo tomarme aquello. No entendí si era una señal, o solo una broma elaborada. Le pregunté a mi hermana si había sido ella, pero me juró que no tenía nada que ver. Porque nunca le conté que había perdido los huevos que le llevaba mi tía. Cada día que pasa me siento más y más como en un experimento. Es cierto que nada paranormal ha vuelto a sucederme. Ni siquiera he tenido sueños extraños. Pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Ellos están ahí arriba. Nos manosean cuando quieren, y casi siempre nos vigilan. Quizá nos ponen pruebas, como si fuéramos hámsters. Laberintos a los que nosotros llamamos vida cotidiana. Detrás de las paredes. Mi casa no se había sentido tan iluminada y alegre desde hacía mucho tiempo. Mi casa tiene paredes altas y está en un valle en donde la humedad y la neblina hacen lo suyo. Por la mañana y por las tardes se puede ver la respiración de las personas. De niños nos divertíamos haciendo el efecto de estar fumando, pues en este clima el halo de vapor que sale por la boca es espeso y blanco, como el humo de un cigarro. Bueno, mi casa es así, todo tiene un aire frío y gris, y debo decirlo, triste. Sobre todo últimamente han ocurrido muchas desgracias alrededor. Murió el señor López, asaltaron a la señora Martínez, y al perrito de mi prima lo mató un gato montés. Todo esto hizo que el miedo se fuera apoderando de nuestros días. Sin embargo, desde que mi hermano trajo a mis sobrinos esto ha cambiado. No estoy hablando de lo mucho que los amamos, es más bien algo en el ambiente, un aire de tranquilidad y de calor que se había perdido. Este era un lugar tranquilo, un vecindario amistoso. Pero desde hace unos meses han robado varias casas. Y ahora vivimos con la psicosis de que un ratero te elija como su siguiente víctima. Pues, incluso esa psicosis ha desaparecido. Y juro que todo es por la llegada de mis sobrinos, que tienen 3 y 5 años. Mi hermano se había peleado con mi papá, por eso se mantuvo lejos, pero su reconciliación trajo cosas buenas para todos. Una tarde que estaba jugando con ellos, el más pequeño se quedó parado frente a la pared, como si estuviese viendo algo. Los que hayan cuidado niños saben que ellos nunca se están quietos. Ni siquiera cuando miran su programa favorito. Por eso me llamó tanto la atención que mi sobrino se quedara inmóvil mirando el muro. Llegué por detrás y lo sujeté por las costillas, cosa que siempre le da mucha risa, pero esta vez nada. Siguió muy serio mirando la pared. Seguí jugando con su hermano, y poco después él se unió a nosotros. No le di mucha importancia a este suceso, pero sí se los comenté a mis padres. Lo único que me dijeron fue que tal vez aquel comportamiento se debía a que mi hermano y mi cuñada se estaban divorciando. Como fuese, una semana después llegó mi cuñada sola con mis sobrinos. Solían venir los sábados, y mi hermana y yo hacíamos de niñeras. Nos pusimos a armar un rompecabezas en la sala de televisión. El más pequeño, de nombre Edgar, comenzó a distraerse de nuevo con el muro. No miraba al vacío, miraba al muro. Por lo que la explicación de que le había afectado la separación de sus padres no me pareció muy lógica. Algo le llamaba la atención en esa pared, porque miraba con curiosidad. «Ven a jugar, muñequito», insistió mi hermana. Él obedeció, pero constantemente volteaba a vigilar el muro, y se distraía. Mi hermana se dio cuenta de que una araña iba bajando por la pared, así que lo llevamos al parque, para que pudiera ver más bichos, ya que hay cientos en estas épocas de lluvia.
Su hermano Andrés se puso a atrapar escarabajos, pero Edgar prefirió jugar fútbol con nosotros. Regresamos a casa porque ya estaba oscureciendo. Mi mamá y mi cuñada habían hecho panquecitos. Nos sentamos a la mesa, y de nuevo se desapareció Edgar. Corrí a buscarlo y de nuevo lo encontré parado frente al muro. Siempre juego a asustarlo, así que abrí muy despacio la puerta para sorprenderlo. Giré la perilla muy despacio y pude escuchar que se estaba riendo. Su risa era suave y musical, como cuando su mamá le da besos en el cuello. Abrí la puerta y él se asustó al verme. Sin decirme nada se salió corriendo de la sala. Me convencí de que los niños siempre están hablando y riéndose solos, aunque no comprendí por qué se había echado a correr. El evento más insólito ocurrió unos días antes de Navidad. Mi hermano y mi cuñada ya se habían reconciliado, y ella había venido a ayudarnos a preparar la cena. Por supuesto, trajo a los niños. Edgar siempre corre hacia mí y se lanza a mis brazos, y me envuelve en sus piernas como un changuito. Pero ese día solo me miró y pasó corriendo junto a mí. Me sentí mal porque pensé que ya había dejado de ser su tío favorito. Pero entonces recordé que quizás era porque había visto algo que él no quería que viera, ya que aquella noche lo escuché reírse con el muro. Por la tarde llegó mi papá y preguntó si alguien quería acompañarlo al centro comercial. Andrés, mi otro sobrino, y mi hermana quisieron ir, pero Edgar, el más pequeño, quiso quedarse conmigo. Estaba muy cansado y deseaba dormir un poco, así que le puse una película de Ben 10 para mantenerlo entretenido. Me recosté en el sofá mientras él veía su película pegado a la pantalla, fingiendo lanzar puñetazos y patadas. Me quedé dormido casi enseguida, pero algo me despertó. Abrí los ojos y miré la estática en la televisión. Zumbaba y vibraba como si algo estuviese haciendo interferencia. Giré la cabeza y vi a mi sobrino asintiendo con la cabeza, como si estuviese hablando con el muro. No hice ruido para que no se diera cuenta de que lo estaba espiando. Le sonrió al muro y luego empezó a reír, como si le estuviesen haciendo cosquillas. Sentí un escalofrío que se me atoró en la mandíbula. Edgar susurró algo que no alcancé a escuchar, y luego estiró el brazo y tocó la pared con la manita, como acariciándola. La televisión volvió a sintonizar la película haciéndome dar un salto, porque el volumen estaba demasiado alto. Edgar me volteó a mirar preocupado, y de nuevo escapó corriendo de la sala. Aunque seguía entumido por la impresión, conseguí levantarme, pues no deseaba quedarme ahí yo solo. Me caí del sillón y salí lo más rápido que pude. Cuando pasaron las fiestas, le pregunté a Edgar qué era lo que había visto en el muro. Si yo soy importante para ti, tienes que decírmelo. Amenacé, pues no sabía cómo hacer que se abriera conmigo. ¿Qué tal si se trataba de algo peligroso, no solo para él, sino para toda la familia? Edgar apretó la boca y miró hacia el suelo. Luego, ignorando completamente mi pregunta, se echó a correr. El siguiente fin de semana los puse a dibujar. Actividad que disfrutan mucho y que además les baja un poco la energía, y me permite controlarlos. Estaba solo con ellos porque mi hermana se había ido a una excursión de su escuela, y mi cuñada y mi mamá se fueron al supermercado. Alguien me estaba llamando por teléfono, así que les pedí que siguieran dibujando en la enorme cartulina, mientras salía al jardín a responder. Ninguno de ellos me volteó a mirar, siguieron poniendo color a sus dibujos. Mi llamada duró media hora. Cuando regresé, les pedí que me mostraran lo que habían hecho, para darles una calificación, como si fuera una academia de arte. Andrés me mostró un paisaje con árboles y flores. Sin embargo, lo que me mostró Edgar era más bien perturbador. Se trataba de una persona deforme, completamente desproporcionada. Pero no se trataba de un dibujo mal hecho, como podría esperarse de cualquier niño. No, este era deforme a propósito. Tenía una complexión inusual y aterradora. Para empezar, su cuello era larguísimo, la cabeza pequeña con grandes ojos negros. Brazos también largos y delgados con manos pequeñas y garras, tórax abombado y unas piernas cortas y musculosas. Lo peor es que estaba pintado de color gris. Me extrañó también que eligiera esa tonalidad para la piel, ya que los niños prefieren colores llamativos. Y si se hubiese tratado de alguna criatura de su propia imaginación, la habría coloreado de amarillo, o de azul brillante.
¿Qué es esto, pequeño? Le pregunté tomándolo del hombro. Él me arrebató el dibujo y respondió. Nada. Enseguida lo rayó con el color verde. No lo quise presionar, porque nuestra relación ya era incómoda. Había dejado de reírse cuando lo sujetaba de las costillas, y ya no corría a saludarme cuando me veía. Su desprecio me ponía muy triste, pero sobre todo estaba preocupado por esa cosa que parecía vivir en el muro. Las cosas llegaron a un punto muy extraño, en donde su mamá ya ni siquiera me dejaba estar solo con mis sobrinos. Quizás notaba que Edgar ya era muy penoso conmigo, y me evitaba. Aún así, nunca le dije lo que había visto. No sé por qué no lo hice. Supongo que yo mismo pensaba que creer en una criatura que vivía en los muros de mi casa era una tontería. Pasaron varios años y todo esto se me fue olvidando. Mi sobrino dejó de mirar el muro, volvió a abrazarme y a reírse conmigo, y todo regresó a la normalidad. Un día, en una plaza comercial, me encontré con una amiga a la que no había visto desde la universidad. Corrí a abrazarla y le invité un helado. Nos sentamos en una de las bancas alrededor de la fuente y nos pusimos a platicar. No sé por qué surgió la anécdota de mi sobrino, pero ella pareció sobresaltarse. La hermanita de mi novio hacía lo mismo. Espera. Pero como en aquel muro estaba la pintura de un ángel, pensaban que le gustaba hablar con la imagen. Incluso la llevaron al psicólogo, porque creían que estaba obsesionada con la pintura. La doctora no encontró nada malo, aseguró que la niña estaba completamente sana y equilibrada. Otro experto sugirió dormirla, y hacerla hablar bajo hipnosis, para que les dijera por qué hablaba con esa pintura. Sus papás aceptaron, y realizaron la terapia. Esto nunca se lo he contado a nadie. Cuando había caído en el efecto de la hipnosis, ella dijo que un hombre le hablaba. Le repetía que iba a cuidarla, que la protegería, pero que ella no debía decirle nada a los adultos. Porque los adultos son malos en su mayoría. Aseguró que estos seres viven detrás de las paredes, protegen a los niños, y molestan a los adultos que son groseros o malos. Se mueven por toda la casa robándose las llaves, o el control de la televisión. Juegan con los niños, y los mantienen alejados de los contactos eléctricos, y otros peligros. Ellos ven lo que hacen algunos adultos cuando están solos, y los castigan o los premian. Cuando terminó de contarme todo esto intenté guardar la compostura, pero terminé riendo. Fue un impulso sincero y sin ánimo de ofenderla. No te rías. Protestó. Disculpa. No fue intencional. Es que todo eso pasó hace mucho tiempo. No he visto a mis sobrinos desde hace 3 años. Mi hermano y mi cuñada se pelearon, y ella se fue a otro estado con ellos. Nunca más volveré a verlos. Repuse sintiéndome deprimido. Ella suspiró y me dio un beso en la frente. Así pasa con los niños de otros. Un día dejas de verlos. Pero entonces, ¿no crees que viven criaturas dentro de nuestras paredes? Cuestionó. La idea me revolvía el estómago. Espero que no. Respondí. Nos despedimos y yo regresé a mi departamento. Era curioso que no me sintiera solo ni un momento. A veces no puedo dormir pensando en que ellos se asoman por la pared o me tocan cuando duermo. A veces escucho pasos o respiraciones profundas. Y prefiero pensar que es la gente de otros departamentos. A veces no puedo despertar, presa de los terrores nocturnos. Pero recuerdo que ellos también nos cuidan. Nos protegen o nos castigan, dependiendo de lo que hacemos, cuando nadie nos ve. Desde entonces intento ser más bueno con todos, todo el tiempo, aun si estoy solo. Tú deberías hacer lo mismo. Y así termina este anecdotario del miedo. No se alarmen, ninguna de estas historias sucedió en realidad. ¿O sí? Conserven la duda. Porque en realidad, lo que nos genera más terror, es eso. La duda. Los quiero, espero verlos muy pronto para un relato nuevo, y las continuaciones de aquellos que les han gustado tanto.
Cuídense mucho. Les mando un abrazo a mis suscriptores, beso helado a mis hermosas suscriptoras, y a mis maravillosos patrocinadores, todo el flow. Tranquilos, no se trata de un término que inventó el reggaetón. Es más bien un término utilizado por neurólogos, que se refiere al momento en que convergen las fases creativas. Un estado mental operativo en el que una persona creativa está completamente inmersa en la actividad que ejecuta. Así pues, todo el flow para ustedes. Sean felices.